Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Ramiro Romero y a nombre del ingeniero Ignacio González les doy la bienvenida a ese su canal, el diseño estructural de México. En esta ocasión, de manera particular para dar continuidad a la serie de videos que les hemos estado compartiendo acerca de el proceso de diseño estructural de esta estructura en específico. El día de hoy vamos a revisar cómo calcular las fuerzas que van a estar actuando sobre la estructura debidas a la acción sísmica. En este caso estamos revisando la deformación de esta estructura con las fuerzas calculadas con el método que ya les mencioné. Entonces, de entrada, como ustedes han podido ver, hemos estado realizando en toda esta primera parte de videos solamente cálculos que no tienen que ver todavía con el manejo de una paquetería de cómputo. Ok, entonces no coman ansias, ya en los siguientes videos ya vamos a ir generando toda la metodología que se sigue en el momento en el que comenzamos con el modelaje de una estructura en una paquetería de cómputo. Ok, entonces vamos a comenzar sin más preámbulo. En este caso vamos a estar calculando las fuerzas que se pueden visualizar en la pantalla. En este caso es importante mencionar que son fuerzas sísmicas sin estimar el periodo fundamental de la estructura, ¿ok? Entonces, todo este proceso va a ser sin tomar en cuenta el periodo fundamental de la estructura, porque una vez analizada la estructura, entonces se analiza el periodo fundamental de la estructura y se vuelven a recalcular las fuerzas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En principio vamos a calcular el peso total de la estructura, vamos a conseguir el coeficiente sísmico que nos va a permitir calcular el cortante basal. Y por último, calcular cada una de las fuerzas que va a estar actuando en los entrepisos de una estructura. Ok, entonces en este caso tenemos una estructura típica, por lo que va a ser interesante ver toda esa parte. Entonces, de entrada voy a seguir trabajando con la hoja que ya tenía preparada, esta hojita que ya les había presentado. Y bueno, entonces comenzamos ahora con el análisis de masas. ¿Qué se hace en el análisis de masas? Bueno, como recordarán de los videos que ya habíamos publicado, en la norma técnica sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones, bueno, hace mención que en este tipo de análisis sísmico, nosotros debemos de tomar todos los pesos de la estructura, obviamente considerando en este caso de manera particular las acciones variables con su intensidad instantánea. Ok, entonces les explico muy brevemente. Tenemos tres tablas, ok, porque tenemos tres, por así decirlo, conjunto de cubiertas. En este caso tenemos la tapa de la cubierta inclinada, que es la que tenemos en la parte superior de la estructura. Tenemos propiamente la cubierta inclinada y bueno, por último tenemos el diafragma completamente horizontal, que es el del mezanín. Entonces por eso tenemos tres tablas. ¿Qué es lo que se hace en este tipo de análisis? Bueno, si tuviéramos una estructura, tal vez un edificio, entonces nos va a tocar sacar el peso de cada uno de los entrepisos que conforman esa estructura, ¿ok? Tanto acciones permanentes como acciones variables, ¿ok? Entonces vamos a estar calculando eso y bueno, es por esa razón que nosotros tenemos tres tablas, porque una corresponde al análisis de masa, de la masa propiamente que se concentra en la tapa de la cubierta, que en este caso va a ser muy pequeña debido a que no tenemos un tipo de material que sea pesado. Y en la segunda tabla tenemos el análisis de masa para en este caso la cubierta que tenemos inclinada, ¿ok? Y por último tenemos la tercera tabla, ya ahorita en un momento les muestro un poquito la parte que tengo de este lado. Tenemos el análisis de la masa para la losa de entrepiso, que en este caso corresponde al mezanín. Ok, entonces, ¿qué se hace? Bueno, de entrada vamos a analizar dos acciones. Acciones permanentes, que son las que tenemos en esta columna, y acciones variables, que son las que tenemos en esta otra columna. Ok, entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo esta parte? Como recordarán, nosotros fuimos asignando cargas en función de dos factores: del eje en el que se encuentra el elemento estructural y el tramo que conforma el elemento estructural. Entonces, lo que hacemos de manera muy sencilla es
tenemos una acción permanente que ya previamente en el video pasado habíamos calculado. Obviamente esto viene desde el análisis de carga uniformemente distribuida y después el análisis de área y la carga linealmente distribuida al último. Entonces, si no has visto ese video, te recomiendo que vayas a checarlo. Te vamos a dejar una tarjeta en la parte de arriba. Ok, entonces esta carga que tenemos, de manera muy sencilla, solamente la vamos a multiplicar por su área de influencia. Entonces, en este caso solamente vamos a multiplicar la carga permanente, que es la que estamos analizando, por el área tributaria que le corresponde. Ok, entonces en este caso tenemos un área tributaria de 1 metro cuadrado, por lo que estaríamos calculando esta carga permanente por 1 metro cuadrado, que nos va a dar la misma carga. Obviamente esta va a estar ya en unidades de kilogramos. Entonces esto hacemos en cada uno de los entrepisos con cada uno de los elementos estructurales, que nos va a llevar al final a tener una suma por cada uno de los entrepisos que estamos analizando. En este caso tenemos, como les comentaba, dos acciones. La primera son las acciones permanentes y la que tenemos de este lado son las acciones variables con su intensidad instantánea. Y de igual manera se sigue el mismo procedimiento para las demás losas. Entonces, ahora, una vez teniendo estas sumas, es importante saber que, ok, ya tengo cuánto pesa el entrepiso, ¿no? Obviamente nosotros en este caso estamos despreciando el peso de cada uno de los elementos estructurales, no la estamos tomando en cuenta. Y esto por una sencilla razón. En el programa de análisis estructural nosotros vamos a tomar en cuenta ahí el peso de los elementos estructurales, por lo que en este caso no creemos conveniente hacer ese análisis. De igual forma, este análisis solamente es para comprobación. Ya más adelante vamos a ver que cuando modelemos en la paquetería de cómputo, realmente no tenemos forzosamente que hacer todo este procedimiento, ya que el programa lo hace de manera automática, ¿ok? Pero siempre es importante tener parámetros que nos permitan a nosotros visualizar si lo que la paquetería de cómputo está haciendo es lo que debe estar haciendo, y nosotros de esa forma calibrar el programa de análisis estructural. Ok, entonces, como les comentaba, tenemos ya las tres tablas previamente calculadas. Los invito a que nos puedan seguir y corroboren cada uno de los datos que estamos poniendo en esta tabla. Ok, y por último, de este lado, en la parte final, hay un apartado que nosotros en este caso hemos dejado de lado. No lo hemos calculado por el hecho de que la paquetería de cómputo también realiza este cálculo, pero pues también debería de realizarse para hacer la comprobación, hacer la comparación con el programa de análisis estructural. ¿Y qué es esta tabla? Bueno, en este caso ya tenemos, como les comentaba, todo el peso del entrepiso, pero ahora hace falta saber en dónde vamos a ubicar la fuerza que vimos en el documento que les presentaba al principio. Esta fuerza, ¿en dónde se va a ubicar del entrepiso? Algunos, cuando modelan en la paquetería de cómputo, lo hacen a través de cada uno de los nodos que conforman la estructura, pero en este caso sería más correcto colocar esta fuerza que estamos analizando en el centro de masa de cada uno de los entrepisos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? De manera muy sencilla, como se ve en los cursos de estática, se saca el centro de masa y bueno, ese centro es el punto de aplicación en el que la fuerza estaría actuando. ¿Ok? Entonces, ese centro también lo calcula ya la paquetería de cómputo, por lo que en esta ocasión vamos a dejar este apartado de lado. Pero si alguien gusta hacer el análisis y corroborar con el modelo de la paquetería de cómputo, puede hacerlo. Entonces, ya tenemos todo el peso de los entrepisos y ahora lo que nosotros hacemos es sacar un peso total. ¿Cuánto pesa en total la estructura? En este caso tenemos un peso total sin factorizar, es importante decir sin factorizar, ya que la factorización la vamos a hacer después en la paquetería de cómputo, de 121.000 kilogramos, o lo que es mejor, 121 toneladas. Entonces, este dato de principio es importante porque a nosotros nos va a permitir calcular el cortante basal. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el cortante basal? Bueno, para calcular el cortante basal necesitamos, desde el principio, lo que se le conoce como coeficiente sísmico.
Y este coeficiente sísmico, si ya vieron el video pasado, va a ser un poco más sencillo obtenerlo, ya que el manual de diseño de obras civiles, en su capítulo de diseño por sismo, ya nos dice qué punto del espectro de diseño es el que nos sirve para poder calcular el cortante basal. Ok, entonces este coeficiente sísmico lo vamos a obtener de manera más fácil a partir del programa de diseño sísmico, en este caso porque nosotros estamos diseñando fuera de la Ciudad de México, entonces utilizamos el programa de diseño sísmico. Y bueno, ¿qué es lo que dice el manual de diseño por sismo? Nos dice, para que tú puedas calcular cada una de las fuerzas que actúa sobre los entrepisos, lo que tienes que hacer es calcular el peso de la estructura, que ya lo hemos revisado, y tomar el coeficiente cuando el espectro de diseño marca un tiempo de 0.2 segundos, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos un tiempo, un TE igual a 0.20 segundos, y eso nos va a dar una aceleración, una A', ya modificada con los factores de reducción del espectro, que si vieron el video pasado, pues bueno, ya ustedes se familiarizarán con esta ventana, ya que la hemos previamente configurado. Entonces, esto nos da a nosotros un A' igual a 0.63, ¿ok? Si doy clic en ver datos, clic derecho y ver datos, me voy a ir a la casilla de 0.2 segundos. Y bueno, ya en este tiempo me da esa aceleración. Lo que yo necesito es la aceleración, que es 0.635, ¿ok? Entonces, este dato lo vamos a guardar. Y ahora nos vamos a ir al apartado, otra pestaña de esta hoja de cálculo, en la que yo ya tengo todos estos datos, ¿ok? Entonces, de entrada tenemos el peso de la cubierta, de la tapa de la cubierta, el peso de la cubierta inclinada y el peso del mezanín, ¿ok? Que esto nos da el peso total que ya habíamos calculado, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, el coeficiente sísmico se calcula tomando la aceleración en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo, el 0.2 segundos, y se divide entre los factores que reducen el espectro de diseño. Entonces, tenemos en este caso el factor de importancia, factor de sobreresistencia, factor por ductilidad, etc. Todos estos factores se tienen que introducir para poder calcular el coeficiente sísmico, que en este caso es el que calculamos, por así decirlo, a mano, 0.63. Y bueno, el que nos entrega Prodicis nos da exactamente lo mismo. Varía un poco en los decimales, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? 0.63. Entonces, el análisis que se tiene que hacer no necesariamente es obligatorio hacerlo, pero bueno, como les comentaba, estos análisis nosotros los hacemos para poder comprobar cada uno de los datos que vamos introduciendo. Entonces, pero de manera muy sencilla, abriendo Prodicis, colocando las coordenadas, colocando la velocidad, la profundidad, esos datos del estrato, y configurando esta pestaña de las estructuras y amortiguamiento, pues bueno, fácilmente podemos obtener este dato, que es el que nos interesa. Y siempre, en todos los casos, va a ser en este punto. A los 0.2 segundos tomamos la aceleración, y ese es el dato que utilizamos para poder calcular el cortante basal. Entonces, ¿y cómo calculamos el cortante basal? De manera muy fácil, simplemente como lo tengo acá, multiplicamos el peso total de la estructura, que en este caso nos habían dado 121 toneladas, casi 122 toneladas, lo multiplicamos por el valor de la aceleración que previamente hemos obtenido. En este caso tenemos un valor de 0.63, y eso nos lleva a tener un cortante basal de 77 toneladas, ¿ok? Entonces, ahora, ese es el cortante basal que nosotros calculamos para la revisión por el estado límite de falla, ¿ok? Para el estado límite de servicio se hace un procedimiento similar, con la diferencia de que en este caso vamos a tener un único factor de servicio, que es de 5.5, y eso nos va a llevar a un coeficiente, una aceleración de 0.18 cuando nos ubicamos en el periodo característico TA, ¿ok? Entonces, y de igual manera, en este caso se multiplica el coeficiente por el peso total de la estructura y obtenemos el cortante basal,
pero ahora para revisar el estado límite de servicio, ¿ok? Hasta este momento ya tenemos prácticamente todos los elementos que nos hacían falta para calcular las fuerzas sísmicas, ¿ok? Entonces, eso solamente es el trasfondo. Ya cuando avancemos en el modelaje de la estructura, se darán cuenta que este proceso que estamos mostrando es simplemente para ir corroborando todos los datos que nos arroja la paquetería de cómputo, ¿ok? Entonces, importante mencionar esa parte. Y por último, entonces ahora sí vamos a calcular las fuerzas sísmicas. Nada más para recapitular, calculamos el peso total de la estructura, obtuvimos el coeficiente, en este caso la aceleración que vamos a estar ocupando para el cálculo del cortante basal, y ahora sí, el tercer paso es calcular las fuerzas sísmicas de diseño. Ahora, aquí debemos ubicar la altura de cada uno de los entrepisos, ¿ok? Si tuviéramos un edificio de varios niveles, pues bueno, nosotros iríamos poniendo en esta columna, la que dice cotas de piso, la altura a la que se encuentra ese entrepiso desde el nivel de desplante, ¿ok? En este caso, el entrepiso de mezanín está a una altura de 4 metros. La losa inclinada, en este caso la cubierta inclinada, la pusimos aproximadamente a unos 6.2 metros. Este caso porque es inclinada y en el estricto sentido se tendría que calcular el centro, ¿no? Entonces tenemos esa parte. Y por último, la cubierta, la tapa de la cubierta, que esta sí se encuentra a 15 metros de altura, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a estas fuerzas? Estas fuerzas ya son las que están actuando sobre cada uno de los entrepisos y que obviamente se sitúan en el centro de masa de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, de entrada tenemos esta columna en la que de manera muy sencilla solamente pasamos el peso de cada entrepiso, ¿ok? El peso del mezanín, el peso de la cubierta inclinada y el peso de la tapa de la cubierta, ¿ok? Entonces se saca una sumatoria y después vamos a multiplicar para cada uno de los entrepisos la altura a la que se encuentra el entrepiso por el peso total de dicho entrepiso, y al final de igual manera se hace una sumatoria de este producto, ¿ok? Y por último, para obtener ya la fuerza, en este caso, que va a estar actuando sobre cada uno de los entrepisos, vamos a multiplicar dos factores. Por un lado vamos a multiplicar el producto del peso por la altura de cada entrepiso, eso multiplicado por un cociente que va a ser en este caso el cortante basal que previamente hemos calculado, ¿ok? Tenemos acá de 77 toneladas, entre la sumatoria del producto de las alturas con su respectivo peso, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros generamos cada una de las fuerzas que va a estar actuando sobre los entrepisos, ¿ok? Y de igual manera, este proceso se replica para las otras fuerzas que van a estar actuando. En este caso tenemos las primeras que van a estar revisando el estado límite de falla y las segundas que van a estar siendo analizadas para el estado límite de servicio, ¿ok? Mismo concepto, tenemos la altura, tenemos los pesos, tenemos el producto de la altura por el peso, y ahora al final, en este caso hasta este punto las dos tablas son iguales, pero al final cambia el dato del cortante basal, que en este caso tenemos el cortante basal que está actuando, pero obviamente calculado con el factor de servicio. Ok, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, déjalo en la sección de comentarios. Yo te veo en el siguiente video. Hasta luego.